Buenas noches. Listos aquí para comenzar nuestra bella, bella actividad de leer noche tras noche. Esperemos a ver quiénes nos llegan. Vamos unos minutitos mientras tanto. Y amenicemos esto con algo de música del sur de nuestro continente. Música de arpa, de América del Sur, del folclore de Chile concretamente. Nuestra manejadora de comunidad esta noche, muy buenas noches. Tenemos un tiempillo hoy, porque la competencia es fuerte, es el partido de Argentina-Paraguay. Mientras compartamos este hecho acá. Bueno, ya estamos tres. Mi compañera solidaria, mi teléfono que tengo al otro lado y el suscrito. Ahí, ir mejorando, aprender los trucos del rating. Esta noche vamos a incursionar con una escritora del sur de nuestro continente, concretamente de Chile, ¿sí? Muy conocida en el mundo de las letras. Chile ha sido tierra de grandes escritoras, premios Nobel, además femeninos, que es Gabriela Mistral, la que primero se me ocurre en este momento. Está el gran Pablo Neruda, Pablito Neruda, el gran poeta de Chile y de América. Y esta noche vamos a trabajar, a leer un par de lecturillas de la escritora Isabel Allende, sobrina, aunque no directamente. El padre de Isabel Allende era, si mal no recuerdo, primo hermano del inmolado presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Isabel nació en Perú, ¿sí? En Lima, o sea que es de origen peruano, pero fundamentalmente chilena, toda su familia chilena, y se le conoce en el mundo entero como escritora chilena. Hoy en día tiene 70 y pico de años y es una de las escritoras más leídas en el mundo de habla hispana. Buenas noches, profesora Zulay, Juliet, ¿qué tal? Isabel Allende se hizo famosa por un texto, un libro, una novela que se llama La Casa de los Espíritus, que también ha sido llevada al cine hace ya varios años. Y de esta noche hemos tomado unos cuentos, ¿sí? Se llama Los Cuentos de Eva Luna. Y profesora Luz Ángela, buena noche. De los cuentos de Eva Luna he tomado dos, que además comienza con ese curioso nombre. Dos palabras. Bueno, ¿cuánta gente tenemos aquí? 14 héroes. Qué bien. Jenny Evet, buenas noches. Diego Alejandro también está por ahí. Muy buenas noches, Diego. Siendo las 8:04 aquí en Bogotá. Bienvenidos todos. Ya no voy a volver a decir que en estas frías noches bogotanas, y tampoco voy a decir que me encanta el frío de las noches bogotanas, pues Bogotá siempre ha sido fría, entonces ya es redundante. Dos palabras es el título de nuestro primer cuento e inicia de la siguiente forma. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario.
pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, de la de Belisa, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en las ferias y en los mercados, donde montaba 4 palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. No necesitaba pregonar su mercadería, porque de tanto caminar por aquí y por allá, todos la conocían. Había quienes la aguardaban de un año para otro y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Por 5 centavos entregaba versos de memoria, por 7 mejoraba la calidad de los sueños, por 9 escribía cartas de enamorados, por 2 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por agregar 1 o 2 líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar, y así se enteraban de las vidas de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya, con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. Belisa Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero, y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. Durante una interminable sequía, le tocó sepultar a 4 hermanos menores, y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si en el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinudos, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur, siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos, y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de lagarto y los ojos quemados por la reverberación de la luz. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía, porque no podía gastar sus fuerzas en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tosuda que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles, que alimentaban una vegetación raquítica y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros. Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. «¿Qué es esto?», preguntó. «La página deportiva del periódico», replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. La respuesta dejó atónita a la muchacha, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas sobre el papel. «Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al negro Tiznao en el 3er round». Ese día Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño, y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Consideró su situación y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que podía desempeñar. Vender palabras le pareció una alternativa decente,
A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca le interesó otra. Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones de su negocio. Con sus ahorros, le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y escribir, y con los 3 que le sobraron, se compró un diccionario. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a sus clientes con palabras envasadas. Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos. Ella levantó los ojos de la escritura y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel, que venían al mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y la calamidad. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en estampida, envueltos en ruido, bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos, y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. «A ti te busco», le gritó señalándola con su látigo enrollado, y antes que terminara de decirlo, 2 hombres cayeron encima de la mujer atropellando el toldo y rompiendo el tintero. La ataron de pies y manos y la colocaron atravesada, como un bulto de marinero, sobre la grupa de la bestia del mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir, con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y 4 manos poderosas la depositaban en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. Despertó varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos, porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del mulato arrodillado a su lado. «Por fin despiertas, mujer», dijo alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato, y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre 2 árboles. Ella no pudo verle el rostro porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido, pero imaginó que debía ser de expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. Le sorprendió su voz, suave y bien modulada como la de un profesor. «¿Eres la que vende palabras?», preguntó. «Para servirte», balbuceó ella, oteando en la penumbra para verlo mejor. El coronel se puso de pie y la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. «Quiero ser presidente», dijo él. Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra. Pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror en los ojos ajenos. Deseaba entrar a los pueblos bajo arcos de triunfo, entre banderas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Por eso había decidido ser presidente. El mulato le sugirió que fueran a la capital y entraran galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso. Pero al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano. De esos ya habían tenido bastantes por allí.
y además de ese modo no obtendría el afecto de las gentes. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso?, preguntó el coronel a Belisa Crepuscularia. Un poquito de agua. No, la verdad es Coca-Cola. Sin ron. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como este, y sin embargo no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos o peor aún, que el coronel se echara a llorar. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre y de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de aspecaminante y sus senos virginales. Descartó la palabra ras y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos, escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual le había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel, y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó mientras él lo miraba sujetándolo con la punta de los dedos. ¿Qué carajo dice aquí?, preguntó por último. ¿No sabes leer? Lo que yo sé hacer es la guerra, replicó él. Ella leyó en voz alta el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer?, preguntó el jefe. 1 peso, coronel. ¿No es caro?, dijo él abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además tienes derecho a una ñapa. Te corresponden 2 palabras secretas, dijo ella. ¿Cómo es eso? Ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba una palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido también. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja las 2 palabras secretas a las cuales tenía derecho. Son tuyas, coronel, dijo ella al retirarse. Puedes emplearlas cuando quieras. El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que, de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades y con aire triunfal, y deteniéndose también en los pueblos más olvidados, allá donde solo el rastro de basura indicaba la presencia humana, para convencer a los electores que votaran por él. Mientras hablaba sobre una tarima al centro de la plaza, el mulato y sus hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes, pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader porque estaban deslumbrados por la claridad de sus proposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiados de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos, y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire
como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto el coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto, aquel hombre surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando como un catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional, conmoviendo el corazón de la patria. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases, y así creció el número de sus seguidores y de sus enemigos. «Vamos bien, coronel», dijo el mulato al cumplir 12 semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus 2 palabras secretas como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia. Las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas 2 palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo del olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena, hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. «¿Qué es lo que le pasa, coronel?», le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas 2 palabras que llevaba clavadas en el vientre. «Dímelas a ver si pierden su poder», le pidió su fiel ayudante. «No te las diré, son solo mías», replicó el coronel. Cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte, el mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias. Se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. «Tú te tienes que venir conmigo», ordenó. Ella lo estaba esperando. Recogió su tintero, plegó el lienzo de su tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó al anca del caballo. No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia y solo el miedo que le inspiraba su lengua le impedía destrozarla a latigazos. Tampoco estaba dispuesto a comentarle que el coronel andaba al helado y que lo que no habían logrado tantos años de batallas lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído. 3 días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a sus prisioneras hasta el candidato delante de toda la tropa. «Te traje a esta bruja para que le devuelvas sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría», dijo apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. El coronel y Belisa crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas 2 palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Lo hechizó, y con ese apellido crepusculario. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Sin ser coroneles, ¿no? Tenemos 6 personas y saludo a Gabriela Hernández y a todos los que mi compañera de Sitio Espiga han saludado esta noche, agradeciendo por supuesto su presencia. Nos vamos para el segundo cuento. Esta noche les recuerdo que estamos leyendo cuentos extractados de una de las más interesantes obras de Isabel Allende, una escritora chilena, ¿sí? Y nos vamos con... Caray, se me perdió. Boca de sapo se llama este otro cuento. Samantha, buenas noches. Boca de sapo. Eran tiempos muy duros en el sur. No en el sur de este país, sino del mundo, donde las estaciones están cambiadas y el invierno no ocurre en Navidad, como en las naciones cultas, sino en la mitad del año, como en las regiones bárbaras, piedra, coirón y hielo. Extensas llanuras que hacia Tierra del Fuego se desgranan en un rosario de islas, picachos de cordillera nevada, cerrando el horizonte a lo lejos,
silencio instalado allí desde el nacimiento de los tiempos e interrumpido a veces con el suspiro subterráneo de los glaciares deslizándose lentamente hacia el mar. Es una naturaleza áspera, habitada por hombres rudos. A comienzos del siglo no habría nada allí que los ingleses pudieran llevarse, pero obtuvieron concesiones para criar ovejas. En pocos años los animales se multiplicaron en tal forma que de lejos parecían nubes atrapadas a ras del suelo. Se comieron toda la vegetación y pisotearon los últimos altares. Las culturas indígenas. En ese lugar Ermelinda se ganaba la vida con juegos de fantasía. En medio del páramo se alzaba, como una torta abandonada, la gran casa de la compañía ganadera, rodeada por un césped absurdo defendido contra los abusos del clima por la esposa del administrador, quien no pudo resignarse a vivir fuera del corazón del imperio británico y siguió vistiéndose de gala para cenar a solas con su marido, un flemático caballero sumido en el orgullo de obsoletas tradiciones. Los peones criollos vivían en las barracas del campamento, separados de sus patrones por cercas de arbustos espinudos y rosas silvestres que intentaban en vano limitar la inmensidad de la pampa y crear para los extranjeros la ilusión de una suave campiña inglesa. Vigilados por los guardias de la gerencia y atormentados por el frío y sin tomar una sopa casera durante meses, los trabajadores sobrevivían a la desventura tan desamparados como el ganado a su cargo. Por las tardes no faltaba quien cogiera la guitarra y entonces el paisaje se llenaba de canciones sentimentales. Era tanta la penuria de amor, a pesar de la piedra lumbre puesta por el cocinero en la comida para apaciguar los deseos del cuerpo y las urgencias del recuerdo, que los peones yacían con las ovejas y hasta con alguna foca, si se acercaba a la costa y lograban cazarla. Esas bestias tienen grandes mamas, como senos de madre, y al quitarles la piel cuando aún están vivas, calientes, palpitantes, un hombre muy necesitado puede cerrar los ojos e imaginar que abraza a una sirena. A pesar de estos inconvenientes, los obreros se divertían más que sus patrones gracias a los juegos lícitos de Ermelinda. Ella era la única mujer joven en toda la extensión de esa tierra, aparte de la dama inglesa, quien solo cruzaba el cerco de las rosas para matar liebres a escopetazos, y en esas ocasiones apenas se alcanzaba a vislumbrar el velo de su sombrero en medio de una polvareda de infierno y un clamor de perros perdigueros. Ermelinda, en cambio, era una hembra cercana y precisa, con una atrevida mezcla de sangre en las venas y una muy buena disposición para festejar. Había escogido ese oficio de consuelo por pura y simple vocación. Le gustaban casi todos los hombres en general y muchos en particular. Entre ellos reinaba como una abeja emperatriz. Amaba en ellos el olor del trabajo y del deseo, la voz ronca, la barba de 2 días, el cuerpo vigoroso y al mismo tiempo tan vulnerable en sus manos, la índole combativa y el corazón ingenuo. Conocía la ilusoria fortaleza y la debilidad extrema de sus clientes, pero de ninguna de esas condiciones se aprovechaba. Por el contrario, de ambas se compadecía. En su brava naturaleza había trazos de ternura maternal y a menudo la noche la encontraba cosiendo parches en una camisa, cocinando una gallina para algún trabajador enfermo o escribiendo cartas de amor para novias remotas. Hacía su fortuna sobre un colchón relleno con lana cruda, bajo un techo de zinc agujereado que producía música de flautas y oboes cuando lo atravesaba el viento. Tenía las carnes firmes y la piel sin mácula, se reía con gusto y le sobraban agallas, mucho más de lo que una oveja aterrorizada o una pobre foca sin cuero podían ofrecer. En cada abrazo, por breve que fuera, ella se revelaba como una amiga entusiasta y traviesa. La fama de sus sólidas piernas de jinete y sus pechos invulnerables al uso había recorrido 600 kilómetros de provincia a Agreste y sus enamorados viajaban de lejos para pasar un rato en su compañía. Los viernes llegaban galopando desaforados desde extremos tan apartados que las bestias cubiertas de espuma caían desmayadas. Los patrones ingleses prohibían el consumo de alcohol, pero Ermelinda se las arreglaba para destilar un aguardiente clandestino con el que mejoraba el ánimo y arruinaba el hígado de sus huéspedes, y que también servía para encender sus lámparas a la hora de la diversión. Las apuestas comenzaban después de la tercera ronda de licor, cuando resultaba imposible concentrar la vista o agudizar el entendimiento. Ermelinda había descubierto la manera de obtener beneficios seguros sin hacer trampas. Aparte de los naipes y los dados, los hombres disponían de varios juegos y siempre el premio único era su persona. Los perdedores le entregaban su dinero y quienes ganaban también se lo daban.
pero obtenían el derecho de disfrutar un instante muy breve en su compañía, sin subterfugios ni preliminares, no porque a ella le faltara buena voluntad, sino porque no disponía de tiempo para dar a todos una atención más esmerada. Los participantes en la gallina ciega se quitaban los pantalones, pero conservaban los chalecos, los gorros y las botas forradas en piel de cordero para defenderse del frío antártico que silbaba entre los tablones. Ella les vendaba los ojos y comenzaba la persecución. A veces se formaba tal alboroto que las risas y los jadeos cruzaban la noche más allá de las rosas y llegaban a oídos de los ingleses, quienes permanecían impasibles, fingiendo que se trataba solo del capricho del viento en la pampa, mientras continuaban bebiendo con parsimonia su última taza de té de Ceilán antes de irse a la cama. El primero que le ponía la mano encima a Ermelinda lanzaba un cacareo exultante y bendecía su buena suerte, mientras la aprisionaba entre sus brazos. El columpio era otro de los juegos. La mujer se sentaba sobre una tabla colgada del techo por 2 cuerdas. Desafiando las miradas apremiantes de los hombres, flexionaba las piernas y todos podían ver que nada llevaba bajo sus enaguas amarillas. Los jugadores, ordenados en fila, tenían una sola oportunidad de embestirla, y quien lograba su objetivo se veía atrapado entre los muslos de la bella en un revuelo de enaguas. Balanceado, remecido hasta los huesos y finalmente elevado al cielo, pero muy pocos lo conseguían, y la mayoría rodaba por el suelo entre las carcajadas de los demás. En el juego de El Sapo un hombre podía perder en 15 minutos la paga del mes. Ermelinda dibujaba una raya de tiza en el suelo, y a 4 pasos de distancia trazaba un amplio círculo, dentro del cual se recostaba, con las rodillas abiertas, sus piernas doradas a la luz de las lámparas de aguardiente. Aparecía entonces el oscuro centro de su cuerpo, abierto como una fruta, como una alegre boca de sapo, mientras el aire del cuarto se volvía denso y caliente. Los jugadores se colocaban detrás de la marca de tiza y lanzaban buscando el blanco. Algunos eran expertos tiradores, de pulso tan seguro que podían detener un animal despavorido en plena carrera, lanzándole entre las patas 2 boleadoras de piedra atadas por una cuerda. Pero Ermelinda tenía una manera imperceptible de escamotear el cuerpo, de escabullirse para que en el último instante la moneda perdiera el rumbo. Las que aterrizaban dentro del círculo de tiza pertenecían a la mujer. Si alguno entraba en la puerta, otorgaba a su dueño el tesoro del sultán, 2 horas detrás de la cortina a solas con ella, en completo regocijo, para buscar consuelo por todas las penurias pasadas y soñar con los placeres del paraíso. Decían quienes habían vivido esas 2 horas preciosas que Ermelinda conocía antiguos secretos amorosos y era capaz de conducir a un hombre hasta los umbrales de su propia muerte y traerlo de vuelta convertido en un sabio. Hasta el día en que apareció Pablo, el asturiano, muy pocos habían ganado ese par de horas prodigiosas, aunque varios habían disfrutado algo similar, pero no por unos céntimos, sino por la mitad de su salario. Para entonces ella había acumulado una pequeña fortuna, pero la idea de retirarse a una vida más convencional no se le había ocurrido todavía. En verdad, disfrutaba mucho de su trabajo y se sentía orgullosa de los chispazos felices que podía ofrecerle a los peones. Pablo era un hombre enjuto, de huesos de pollo y manos de infante, cuyo aspecto físico se contradecía con la tremenda tenacidad de su temperamento. Al lado de la opulenta y jovial Ermelinda, él parecía un mequetrefe enfufurruñado, pero aquellos que al verlo llegar pensaron que podían reírse un rato a su costa, se llevaron una sorpresa desagradable. El pequeño forastero reaccionó como una víbora a la primera provocación, dispuesto a batirse con quien se le pusiera por delante, pero la trifulca se agotó antes de comenzar, porque la primera regla de Ermelinda era que bajo su techo no se peleaba. Una vez establecida su dignidad, Pablo se calmó. Tenía una expresión decidida y algo fúnebre. Hablaba poco y cuando lo hacía quedaba en evidencia su acento de España. Había salido de su patria escapando de la policía y vivía del contrabando a través de los desfiladeros de los Andes. Hasta entonces había sido un ermitaño hosco y pendenciero que se burlaba del clima, las ovejas y los ingleses. No pertenecía a ningún lado y no reconocía amores ni deberes, pero ya no era tan joven y la soledad se le estaba instalando en los huesos. A veces despertaba al amanecer sobre el suelo helado, envuelto en su negra manta de Castilla y con la montura por almohada, sintiendo que todo el cuerpo le dolía. No era un dolor de músculos entumecidos, sino de tristezas acumuladas y de abandono. Estaba harto de deambular como un lobo, pero tampoco estaba hecho para la mansedumbre doméstica. Llegó hasta esas tierras porque oyó el rumor de que al final del mundo había una mujer capaz de torcer la dirección del viento y quiso verla con sus propios ojos.
La enorme distancia y los riesgos del camino no lograron hacerlo desistir, y cuando por fin se encontró en la bodega y tuvo a Ermelinda al alcance de la mano, vio que ella estaba fabricada de su mismo recio metal y decidió que después de un viaje tan largo no valía la pena seguir viviendo sin ella. Se instaló en un rincón del cuarto a observarla con cuidado y a calcular sus posibilidades. El asturiano poseía tripas de acero y pudo ingerir varios vasos de licor de Ermelinda sin que se le aguaran los ojos. No aceptó quitarse la ropa para la ronda de San Miguel, para el Mandarium Dirum Dirán, ni para otras competencias que le parecieron francamente infantiles, pero al final de la noche, cuando llegó el momento culminante del sapo, se sacudió los resabios del alcohol y se incorporó al coro de hombres en torno del círculo de tiza. Ermelinda le pareció hermosa y salvaje como una leona de las montañas. Sintió alborotársele el instinto de cazador y el vago dolor del desamparo que le había atormentado los huesos durante todo el viaje se le convirtió en gozosa anticipación. Vio los pies descalzos con botas cortas, las medias tejidas sujetas con elásticos bajo las rodillas, los huesos largos y los músculos tensos de esas piernas de oro entre los vuelos de las enaguas amarillas, y supo que tenía una sola oportunidad de conquistarla. Tomó posición, afirmando los pies en el suelo y balanceando el tronco hasta encontrar el eje mismo de su existencia, y con una mirada de cuchillo paralizó a la mujer en su sitio y la obligó a renunciar a sus trucos de contorsionista. O tal vez las cosas no sucedieron así, sino que fue ella quien lo escogió entre los demás para agasajarlo con el regalo de su compañía. Pablo aguzó la vista, exhaló todo el aire del pecho y después de unos segundos de concentración absoluta lanzó la moneda. Todos la vieron hacer un arco perfecto y entrar limpiamente en el lugar preciso. Una salva de aplausos y silbidos envidiosos celebró la hazaña. Impasible, el contrabandista se acomodó el cinturón, dio 3 pasos largos al frente, cogió a la mujer de la mano y la puso de pie, dispuesto a probarle en 2 horas justas que ella tampoco podría ya prescindir de él. Salió casi arrastrándola y los demás se quedaron mirando sus relojes y bebiendo, hasta que pasó el tiempo del premio, pero ni Ermelinda ni el extranjero aparecieron. Transcurrieron 3 horas, 4, toda la noche. Amaneció y sonaron las campanas de la gerencia llamando al trabajo sin que se abriera la puerta. Al mediodía los amantes salieron del cuarto. Pablo no cruzó ni una mirada con nadie. Partió a ensillar su caballo, otro para Ermelinda y una mula para cargar el equipaje. La mujer vestía pantalón y chaqueta de viaje y llevaba una bolsa de lona repleta de monedas atada a la cintura. Había una nueva expresión en sus ojos y un bamboleo satisfecho en su trasero memorable. Ambos acomodaron con parsimonia los bártulos en el lomo de los animales, se subieron a los caballos y echaron a andar. Ermelinda hizo una vaga señal de despedida a sus desolados admiradores y siguió a Pablo, el asturiano, por las llanuras peladas sin mirar hacia atrás. Nunca más regresó. Fue tanta la consternación provocada por la partida de Ermelinda que para divertir a sus trabajadores la compañía ganadera instaló columpios, compró dardos y flechas para tiro al blanco e hizo traer de Londres una enorme sapo de loza pintada con la boca abierta, para que los peones afinaran la puntería lanzándole monedas. Pero ante la indiferencia general, estos juguetes acabaron decorando la terraza de la gerencia, donde los ingleses aún los usan para combatir el tedio del atardecer. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de las lecturas de esta noche. Por supuesto, agradezco a quienes tuvieron la paciencia de estar allá, en algún punto de este planeta, escuchándonos en directo. Y saludo a quienes en algún momento vean la repetición, no solo de esta narración, sino la de todos mis compañeros, que ya ahorita les van a decir en dónde se consiguen todas las historias que desde el mes de marzo hasta la fecha hemos leído los profesores del Colegio Tomás Rueda Vargas, para estar un momento con ustedes. No estamos tan lejos, estamos cercanos a través de la lectura y de la imaginación. Con las palabras de Isabel Allende desde Chile. Muchas gracias. Feliz noche para todos.